Y vamos a usar 30 minutos. acá, está con el micrófono, Augusto. Sí, perdón. El 2. Denme un segundo, por favor. Hola. Perdón. Entonces, seguimos por acá. Sí, acá el 2, no me acuerdo qué era. El 2 era paseo, el 3 vintage, el 4 BMX, el 9 cuadriciclo y el 10 carro de niños. Bien, entonces, ¿qué voy a tener acá? Voy a tener esto que era, no era vintage, que era el 2. El 2 era paseo. Entonces, esta que es de paseo y sale, no sé, 350. Sí, no sé, la 3 que era vintage, sí, y sale 650, pues son tres caras las vintage, sí, y las BMX, la 4 era BMX, y sale, no sé, 300, y así, plim, 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 hasta que por acá al final vamos a tener la 9 y la 10, sí, la 9 que creo que era triciclo, o no, la 9 era cuadriciclo, sí, así quad, y un cuadriciclo sale 1000 pesos. Y la 10 que era carro de niños, sí, y que sale 90 pesos. Entonces, yo acá tengo, esto tiene el índice 0, esto tiene el índice 1, esto tiene el índice 2, esto tiene el índice 3, esto tiene el índice 9, no, 8, y esto tiene el índice 9. Entonces, fíjense cómo yo tengo, voy a tener por un lado categorías y por el otro lado alquileres, ¿sí? Y en realidad voy a tener una relación entre los alquileres y las categorías, ¿sí? Este código de categoría de acá, si yo lo tomo y lo busco entre las categorías de acá, lo voy a encontrar y en realidad todo este alquiler va a estar relacionado con toda esta categoría, ¿sí? Déjenme que voy a hacer un cambio acá para que vean a qué se refiere. ¿Sí? Esta supongo que también es la 1. Entonces, esta de acá, ¿sí? Este código de categoría de acá, ¿sí? Va a estar, de nuevo, voy a usar el mismo proceso de búsqueda, ¿sí? Y este código de acá voy a hacer el mismo proceso de búsqueda. Pero entonces fíjense cómo este alquiler, ¿sí? Está relacionado con esta categoría, ¿sí? Este alquiler está relacionado con esta categoría. Y este alquiler está relacionado también con esta categoría. Esto es un patrón, una realidad que se da mucho iba a decir una realidad que se da mucho en la vida real, pero no va a quedar muy bien. Una situación, una aplicación de conceptos que se da mucho en la vida real, ¿por qué? Porque fíjense que yo tengo para todos los casos en donde la bicicleta es de categoría 1, tengo el nombre guardado una sola vez y el precio guardado una sola vez, ¿sí? Entonces, nuestro código va a tener que jugar, va a tener que funcionar con todo esto, ¿sí? En el programa vamos a ver que nos aclara que cuando cargamos, el vector de categorías va a estar fijo, no lo vamos a cargar a mano, creo, ahí lo vemos del todo, y el que vamos a tener que cargar en general es el de alquileres, ¿sí? ¿Es como un registro paralelo o algo por el estilo? No, en este caso no son paralelos. ¿Por qué no son paralelos? Porque tendría que conseguir el índice. El índice no está refiriendo a lo mismo. Fíjate que yo estoy usando un dato del registro del primer vector que lo tendría que buscar como dato en el segundo vector. Nosotros nos vamos a apoyar en el concepto de que hay una relación numérica entre este dato y este subíndice.
Entonces ahí tenemos como para jugar un poquito y no tenemos que hacer la búsqueda. Pero si acá los códigos fueran un número que no es correlativo o que no lo puedo mapear directamente al subíndice del vector, yo tendría que hacer una búsqueda en este vector para saber cuál es la categoría que está asociada al registro de arriba. O sea que no hay vector paralelo. Acuérdate que vectores paralelos son cuando el mismo subíndice corresponde al mismo caso, pero fíjate este caso, yo acá tengo el subíndice 1, ¿sí? Y acá tengo el subíndice 2, y sin embargo, la entidad de alquiler con Romy, ¿sí? Corresponde con un vintage, que es el tipo 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estás siguiendo? ¿Sí? Te sigo. Sí, profe. Buenas. Hola, George, ¿pudiste sumar? Sí. Que fue una reunión que habían cancelado jueves, la metieron medio prepo hoy y... Ya soco. Ya estoy. Pero ya terminó. Buenísimo. Bueno, estamos charlando acá con los chicos, estuvimos charlando un rato al principio de las buenas nuevas de esta altura del año y estamos charlando de un ejercicio que trabaja con más de un registro a la vez. Así que eso es lo que estamos tratando de evaluar hoy. ¿Sí? Perfecto. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá entonces de este primer análisis que hicimos del modelo de datos? ¿Se entiende el modelo de datos sobre el cual vamos a trabajar? ¿Sí o no? Sí. Bien, mirá cómo Nicolás le agarró la mano, Isauro también, Camila también. ¡Un lujo! Genial, ahí está. Me encanta. Buenísimo feedback, chicos, muchísimas gracias. Entonces, ¿qué es lo que me pide? Miren, me pide que cargue el vector de las 10 categorías con sus precios. En realidad, bueno, esa carga es medio particular porque acá tengo, ¿sí?, los nombres. Entonces, ¿qué es lo único que tendría que cargar en este proceso de carga? ¿Alguien me dice? Porque el código y el nombre ya lo tengo. ¿Qué es lo que yo tendría que cargar? Las categorías. Correcto, Valentina. Yo tendría que cargar el precio, que es el único dato que no me dio ya el enunciado. Entonces, en cierta forma, esa carga va a ser una carga muy especial, porque yo le voy a tener que preguntar el precio para cada código y nombre y guardarlo en un vector. Pero no le puedo decir que me escriba el código y que me escriba el nombre, porque tendría que estar validando que no me lo ponga 2 veces, tendría que hacer un lío bárbaro para pedirle al usuario que lo cargue, ¿sí? Y a la vez cumplir con el enunciado. Entonces, ¿cuál es la más fácil? La más fácil es decirle, de la categoría 1, mountain bike, decime el precio. De la categoría 2, paseo, decime el precio. De la categoría 3, vintage, ¿sí? Y listo. Y de esa manera agrego todas las categorías, ¿sí?, al pedazo de código, por decirlo de alguna manera, que vamos a trabajar, que ya vamos a ver que no va a tener un vector yendo de un lado para otro, sino que va a tener 2 vectores yendo. ¿Sí? Y el segundo punto dice cargar o generar aleatoriamente un vector de n alquileres, ¿sí?, donde n se carga por teclado, validar que no se puede repetir el número de bicicleta para el mismo día, ni para una distinta categoría. ¿Sí? A ver, ¿qué es lo que estoy pidiendo? No es fácil esa validación, ¿no? Ya es todo un algoritmo eso. Pero ¿qué es lo que estoy pidiendo que pase? Y que si yo tengo una bicicleta que es 123, que es de mountain bike, no puedo tener en otro lado la bicicleta 123 como vintage. Eso estaría mal. ¿Sí? Pero además, estoy pidiendo que la misma bicicleta 123, ¿sí?, en el día 5 se alquila una sola vez. Por lo tanto, no puedo tener otro alquiler de la bicicleta 123 para el mismo día 5. ¿Sí? Entonces, antes de poder agregar un alquiler, voy a necesitar una validación que va a estar sobre los mismos alquileres que ya tengo cargados. Es todo un procesito ese. Así que, miren, este solo punto ya nos va a hacer trabajar un ratito. ¿Sí? Después, el punto 3 dice listar los datos de todos los alquileres, mostrando además el nombre, la categoría y el precio. ¿Sí? Ese es bastante simple, pero juega con los 2 vectores. ¿Sí? Y el último dice mostrar un listado en el que se muestre para cada categoría el acumulado de los alquileres por día, ¿sí? Es decir, una matriz en donde tenga de un lado las categorías, del otro lado los días del mes y en la celda que confluencia. No se chocan, no se conectan. En la celda que coinciden tanto el día como la categoría, hay... Intersección, ¿no es? Podría ser la celda que intersectan, ¿sí? Ahí tener acumulado de los alquileres. Entonces,
Si yo tengo un precio por hora, ese acumulado de alquileres tendrá que ver con una cantidad de horas alquiladas, ¿sí? Multiplicada por el precio por hora. Que por lo que escuché en el grupo, yo no pude estar el sábado porque bueno, tenía un viaje planificado con mi hijo de hace bastante tiempo, no, bueno, tenía que hacerlo sí o sí, pero por lo que escuché, no sé si fue en el turno de ustedes, pero hubo un enunciado que planteaba esto en el parcial y como que se había complicado muchísimo entender eso, digamos. Así que de paso me encantó tenerlo disponible acá en el ejercicio para mirar eso también. Así que vamos a ir a ver código ahora, vamos a ir a trabajar y a la vez que vamos a ir viendo código voy a ir volviendo sobre el modelo de datos que armamos para ver qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos intentando. Augusto, decime. Con el tema de la 2, que para que no se repitan, podemos hacer un vector en donde, bueno, cada vez que se ingrese, que agregue el tipo. Augusto. Ya lo hemos charlado un montón de veces. Espera que lleguemos hasta ahí. ¿Sí? Si vos querés armar tu propia versión, me parece buenísima idea, ¿sí? Pero no spoileemos porque probablemente cada uno de tus compañeros está tratando de pensar cómo lo haría, ¿sí? Entonces, ya llega el momento y antes de ver el código yo les voy a pedir que charlemos un poquito a ver cómo podríamos implementar eso y ahí lo conversamos y ahí ponemos las ideas. Pero no saltemos directamente ahí porque después, si no, se nos arma lío. O sea, cuando nosotros enfrentamos este tipo de enunciados, primero hay que ir a lo primero. ¿Y qué es lo primero en este caso? Construir los dos registros. Claro. ¿Sí? Y una vez que tengamos listos los dos registros, podamos empezar a pensar en los algoritmos. ¿Sí? Entonces, primero quiero que veamos rápido el código de los registros. No tiene mayor novedad el código de los registros, así que primero vamos a ver rápido el código de los registros y a partir de ahí empezamos a conversar el tema de los algoritmos, ¿sí? Para cada uno de los puntos que recién charlamos. ¿Sí? De todas maneras, si hay dudas cuando veamos esa parte, haceme acordar y lo charlamos, ¿sí? O si está dentro de lo que habías pensado, o si vos habías pensado una alternativa distinta a lo que yo propongo, es el momento, ahí lo frenamos y ahí lo charlamos. Y vemos que sí, que no, y cómo lo podemos implementar, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista, vamos de lo más simple a lo más complicado. Siempre en la programación hay que tratar de hacer eso. De lo más simple a lo más complicado. Porque cuando llego a lo más complicado ya sé mucho más de todo lo que tengo dando vuelta, ¿sí? No hay nada que pedir perdón, Augusto, no hay ningún problema, lo único que falta. Simplemente digo, tratemos de organizarnos de esa manera. Y a vos te lo digo especialmente porque vos sos de que, así como te desorganizás con las preguntas, te desorganizás con las ideas también. Parecer yo cuando quiero hablar en inglés, más o menos, ¿sí? Entonces, vos mismo tenés que obligarte a organizar tus ideas para esto que digo, ir de lo más simple a lo más complejo, pero no saltarme pasos. Porque cuando me salto pasos y quiero ir directamente a pensar allá, normalmente se me pierden cosas en el camino y estoy queriendo armar algo en el aire, como que estoy queriendo armar un castillo en el aire y no es la idea, ¿sí? Entonces, siempre les recomiendo esto. Por eso, con alguien charlábamos al principio de no trabarse en el parcial. Si uno arranca por los registros en el parcial, no hay forma de trabarse, por lo que yo les había dicho, lo dice el enunciado. ¿Sí? El enunciado les dice cómo es la forma del registro. Por ejemplo, este registro tiene código, nombre y precio. ¿De dónde lo saqué a eso? Lo saqué de acá, donde dice de las categorías se conoce el código, el nombre y el precio. ¿Sí? ¿Y cómo me doy cuenta que este es el registro más simple? Y ya de por sí tiene menos campos que el otro, o sea que de por sí es un poco más simple, pero además el otro tiene el código de una categoría y este no menciona ninguna otra cosa. ¿Se entiende? ¿Puedo transferir, puedo mostrarles esta idea de cómo organizar el pensamiento para ir a abordar un problema que es más complejo? ¿Se puede ver eso? ¿Sí o no? Sí, eso se entiende, profe. ¿Sí? Bueno, ¿qué tengo acá? Miren, esto está hecho, lo tenía hecho, en realidad no lo estoy haciendo ahora de cero, lo tenía hecho de antes y por eso tengo acá directamente está planteado con el método init, o sea, con el constructor de categoría, ¿sí? Pero no tengo acá el guión str sino que directamente tengo el toString acá abajo, ¿sí? Y después tengo, sí, una búsqueda acá que hace un obtener categoría por código, ¿sí? Y el cargar categorías que hace lo que vamos a necesitar hacer en el primer paso, que es cargar las categorías con el precio. Y fíjense que hice acá un truquito, ¿sí? Que es, el programa me dice cargar el vector de las 10 categorías, o sea, yo debería pedir los 10 precios,
¿sí? Y eso está acá, ¿sí? Está ahí. Pero yo tengo un truquito acá para después, cada vez que pruebe no tener que estar poniendo el precio, comento la línea del precio con input y le meto la línea del precio con random y ya tengo las categorías, ¿sí? Pero voy por parte porque después voy a volver sobre el cargar categorías, ¿sí? Cuando veamos el programa principal, vuelvo sobre el cargar categorías. Por eso el cargar categorías por ahora no me preocupa. Es más, si acá lo estaba probando, el cargar categorías, por ahora vamos a hacer así. Vamos a dejar esto, ¿sí? De lado. Entonces, por ahora dejamos así. Y si quiero probar, como siempre yo les muestro, me gusta probar que el registro de categorías funcione. Y acá tengo una nueva categoría con el código 1, mountain bike. Fíjense que este cargar categoría después va a asegurar que esto funcione, ¿no? Pero con el código 1, mountain bike, ¿sí? Y creo un registro de categoría, ¿sí? Y agrego, no agrego nada, porque no estoy probando el vector, simplemente estoy probando un registro de categoría con el write, con el toString, ¿sí? Y si quisieran manejarlo con el str, acuérdense que es una versión especial del toString que la pueden programar acá adentro, la podemos programar, def, str, ¿sí? Y ojo. Con eso simplemente le agrego aquí dentro lo mismo que teníamos por allá y la diferencia está, miren, una forma fácil de cambiar esos reg, ponen reg acá, hacen así, le dan shift F6 y ahora le ponen save. ¿Sí? Ya lo cambió todo. ¿Sí? Bien, entonces ya tenemos también el _str_ y tenemos todo prolijo. Vamos a probar este primero. Para probar el _str, ¿sí? Esto es con... ¿Le llamé registro como cadena? No, yo me puedo decir. Vamos a ponerle acá, no se me vuelven locos. ¿Sí? Y vamos a probar esto también con _str_, que en realidad es lo mismo. Y acá simplemente pasamos el reg, ¿sí? Al print. Probamos esto. ¿Esto qué nos da? Y bueno, nos da una prueba con write, una prueba con toString y una prueba con ese _str_. Y ahí tenemos nuestra primera prueba y tenemos la tranquilidad, por decirlo de alguna manera, de que el registro de categoría en sí funciona. ¿Cuánto tardamos en hacer esto? Normalmente, si lo tuviéramos que escribir, hay mucho copiar y pegar, no podemos tardar más de 5 minutos en armar esto. Sin esta función, ¿no? Esta función no, esta función es parte de lo que tenemos que hacer y la salteé. Pero en armar el write, el toString o el _str_ y una prueba, acuérdense que además pueden no armar el write si quieren, ¿sí? Esto tiene que ser, nada, unos pocos minutos, ¿sí? Y ya tenemos la categoría resuelta. Vamos ahora al registro alquiler. ¿Qué tenemos? El registro alquiler también es un archivo, ¿sí? De registro, en donde tengo el alquiler. Acá está lo que me preguntaba, creo que Augusto, antes. Tengo el número de la bicicleta, tengo el nombre del que alquila, ¿sí? El código de la categoría, y acá están los dos campos que yo dibujé, ¿sí? Acá yo los dibujé, ¿sí? Un campo y otro campo, para que no se me hiciera tan larga la tirita, ¿sí? Pero acá están los dos campos por separado, ¿sí? El día es un campo, un número entero, ¿sí? Y por otro lado, las horas, que es otro campo, otro número entero. ¿Qué dice ahí? Que rompí. No sé qué había hecho. Sal, código, sal. Bueno, soporte. Pero no estar cambiando acá abajo. Oh, sí. Cambié todo acá. No, en este no había cambiado nada. Acá era donde tenía. Bueno, ahí está. Vamos a dejarlo así. La verdad que no sé qué hice ahí, por qué me pinta ese self mal, pero está bien el código. No vamos a darle bolilla. Voy a transportar el toString que tengo acá, lo voy a transportar allá arriba. Y yo había prometido, algo que lo prometido es deuda, que me olvidé de ponerlo en este ejemplo, pero lo vamos a agregar ahora. str_.
que era trabajar F6, y acá era 6. Se llama registro de alquiler. 6. Entonces, ¿qué era trabajar con F-strings? ¿Sí? ¿Se acuerdan que alguien me había preguntado la clase pasada? ¿Trabajar con format o trabajar con F-string? ¿Cuál quieren que veamos primero? ¿Format o F-string? Format, profe. Format, bueno. La idea de format es una función, ¿sí?, que se aplica a las cadenas de caracteres. Entonces, yo lo primero que tengo que tener para poder decir format, ¿sí?, es una cadena de caracteres. ¿A quién le digo format? A una cadena de caracteres. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a tener que armar yo primero antes de comenzar con el return? Una cadena de caracteres. Pero en esa cadena de caracteres no voy a poner todavía, ¿sí?, los valores, sino que lo que voy a hacer es, en lugar de los valores, voy a poner como indicadores de dónde va a parar, ¿sí?, un valor. Y en ese indicador voy a agregarle algo de información en cuanto a cómo quiero que organice el valor que voy a poner ahí, ¿sí?, en esa porción, ¿sí? Entonces, primero tengo el número, ¿sí? Quizás sería ideal, si yo voy a trabajar con format, que yo no tenga alquiler número, sino que directamente arme una suerte de tabla, ¿sí?, con eso. Por cierto, hay algunos que están trabajando con un control de tablas de Python, que, por cierto, yo lo descubrí ahora hace poquito, porque no lo conocía, que está muy bueno, pero tengan cuidado de no saltearse o no darle al control parte de algoritmo que tienen que programar para mostrar lo que ustedes saben. Tengan cuidado con eso, ¿no? Pero vuelvo al resumen. Armar una cadena y vamos a poner hoy, por favor, como estamos hoy. Y vamos a poner, ¿sí? ¿Qué pasa esto? Está bien, me está diciendo que esto no se está ejecutando. Está. Y vamos a poner, en el lugar donde yo iría poniendo cada uno de los elementos, un par de llaves, y ahí le voy a decir cómo quiero que organice ahí, ¿sí?, el valor. Acá siempre tengo problemas de acordarme, ¿no?, de memoria, pero creo que era, si mal no recuerdo, ahí yo puedo poner o eso, o eso, o eso. Uno de los tres, o sea, uno de los tres. ¿Qué significan? Miren, es bastante intuitivo. Yo me resulto gracioso a mí mismo cuando digo que estas cosas son intuitivas. Pero si yo les cuento cómo yo lo entiendo, capaz que ustedes también lo ven intuitivo. Miren, ¿eso qué es? Como una flechita que apunta para aquel lado. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? ¿Lo pueden ver? Como una flechita que apunta para allá. ¿Sí? Bueno, ¿qué quiere decir? Que lo que va a poner ahí lo va a poner alineado hacia la izquierda. ¿Sí? Y ese es como una flechita que apunta para la derecha. Con lo cual dice que lo que yo voy a poner ahí lo voy a poner alineado para la derecha. ¿Y ese qué será? Si lo pensamos en términos de una flechita. Una flechita que apunta para arriba. Bueno, ese significa que lo que yo ponga ahí lo va a poner centrado. ¿Sí? Al centro, correcto. ¿Sí? Entonces, yo voy a poner uno de estos. ¿Sí? En general los números se suelen alinear, ¿sí?, a la derecha. ¿Sí? Y después, ¿qué le voy a poner? Le voy a poner en cuántos espacios quiero que alinee ese número. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle ahí una buena cantidad. Si quiero que esto quede medianamente como una tablita, la clave está en que yo pueda decir que el lugar que ocupa sea más grande que el más grande que vaya a poner ahí, porque si el lugar que ocupa, ¿sí?, es más chiquito, esto no va a dejar de imprimir. Va a imprimir y va a estirar el lugar hasta el tamaño que necesita. ¿Sí? Alinea al centro, Augusto. ¿Sí?
alinea a la izquierda, alinea a la derecha o alinea al centro, ¿sí? Pero lo hace el format a eso, ¿sí? Buenísimo, Ramiro, si lo usaste. No hacía falta usarlo, pero si lo usaste, buenísimo. ¿Y qué sigue acá entonces? La cantidad de caracteres en la que yo quiero alinear, ¿sí? Entonces, supongamos que voy a alinear en 5 caracteres el número, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, ¿sí? Yo no sé si es format, pero sí las llaves. Bueno, no importa, ya vuelvo sobre eso. Entonces, de esta forma, ¿qué es lo que tiene de interesante o de bueno esto? Lo que tiene de interesante o bueno es que yo no necesito, ¿sí? O sea, yo puedo ir armando toda mi cadena completa, ¿sí? Ahí poniendo todos los lugarcitos, y después cuando le diga format le voy a pasar directamente todos los valores enteros, ¿sí? Entonces, ahí, ¿qué voy a agregar? Otro par de llaves, otros 2 puntos, como es una cadena la voy a alinear a la izquierda, ¿sí? Y como es el nombre, no me acuerdo si poníamos nombre y apellido, sí, debe ser nombre y apellido, le vamos a poner, no sé, le vamos a poner 30 caracteres, ¿sí? Vamos a agregar nuevamente ahí la cadena esta, ¿sí? Categoría. El obtener categoría por todo me devuelve una categoría y de esa categoría estoy imprimiendo el nombre. Entonces, solamente voy a estar imprimiendo el nombre de la categoría. Y los nombres de las categorías más o menos tendrán unos 15 caracteres. Entonces, de nuevo, ahí es texto, lo voy a poner para acá, ¿sí? En aproximadamente, vamos a poner 20 por las dudas, en 20 caracteres, ¿sí? Y así sigo con cada uno de los campos, ¿sí? El día del mes, control C, lo voy a agregar acá, control V, ¿sí? El día del mes es un número, pero es un número chiquitito, lo voy a imprimir centrado, y de paso probamos un poco todo. Lo voy a imprimir centrado en 5, ¿sí? Espacios, ¿sí? Y después, ¿qué me queda? Me queda la hora del día. No era la hora del día, esto era la cantidad de horas. Déjenme que voy a maximizar esto un ratito. Así podemos ver un poco más la cantidad de horas. Y la cantidad de horas voy a hacer lo mismo que con el día. ¿Sí? Lo voy a imprimir centrado en 5. Y ya. Y me queda al final el monto de alquiler. El monto de alquiler, control C. Y el monto de alquiler lo vamos a poner acá. Sí, bueno, me fui de los 80 caracteres. Todo esto no va a hacer falta, solamente me hace falta cerrar una vez. Y el monto de alquiler lo vamos a poner acá. Y acá le vamos a decir que lo imprima centrado. No, me parece que esto va a ser mejor alinearlo como un número, ¿sí? En 7 espacios. Y ahí tengo entonces el conjunto de valores. Entonces, fíjense que yo acá, no lo estamos pudiendo ver porque lo tengo como... Yo acá, quería mostrar que es completa esa cadena, tengo una cadena, una sola cadena, que empieza acá y termina acá. A esa cadena le voy a poner punto format, ¿sí? Y ahí adentro de format voy a empezar a pasarle en orden de las llaves, el valor que viene a parar acá, el valor que viene a parar acá, el valor que viene a parar acá, el que viene a parar acá, el que viene a parar acá y el que viene a parar acá. Son 6 valores, si no me equivoco, ¿sí? Pero no se me pierdan en la estructura, porque yo ahora le voy a dar un enter, me va a quedar la barrita, me va a quedar un más, me va a quedar el format, voy a poner en líneas para que nos quede el código para poder leerlo, pero no se me pierdan en la estructura, ¿sí? Es una cadena con las posiciones de cada uno de los elementos,
¿sí? Y después el valor que va a parar a cada uno de los lugares. Felipe. Sí. Junto Jorge. con el enter, dale un par de puntos más a la letra. Ah, perdón. ¿Me habían avisado? No, no sé. Yo te digo porque me parece que se veía chico, así que por eso te comentaba. Entonces, ahí tengo, miren, ahí tengo el punto format y acá lo que voy a ir haciendo es le voy a ir agregando, ¿sí? ¿Esto agrega el más solo o tengo que agregarlo yo? La verdad que ya. PyCharm te agrega solo. Te agrega solo en la suma, ¿no? Sí, hace demasiado. Bueno, entonces, fíjense que ahí tengo un parámetro, ¿sí? Y lo que voy a hacer ahora, ya no van los más, ¿sí? Acá lo que voy a hacer es coma, ¿sí? Y le voy a ir agregando cada uno de los argumentos, coma, el más dijimos que no, ¿sí? Y le voy a ir agregando cada uno de los argumentos que le voy a pasar a ese formato, ¿sí? Las cadenas de caracteres ya no van, ¿sí? Y solamente va la coma porque son varios argumentos que le estoy pasando a la función format, ¿sí? Son todos argumentos que le voy pasando en orden, ¿sí? A la función format. Y esto voy a hacer para cada uno de los argumentos. Lo podría haber probado con la categoría, ¿no? En lugar de con este, para no renegar tanto, pero bueno, no hay problema, ahí queda, ¿sí? Entonces, fíjense cómo ahí tengo, ¿sí? El format en general. Fíjense que acá estoy llamando a una función. ¿Qué dice esta función? Calcular monto. La voy a dejar para un ratito más adelante, ¿sí? La voy a dejar para un ratito más adelante porque ahí hay... Sí. Si quiere al monto, le puede poner 7.2F y le va a dar con decimales al final para que le alinee así también. Buenísimo, vamos a tomar lo que dice María Soledad, que nos está diciendo 7.2F. ¿Sí? En realidad los montos que tenemos son enteros, pero no hay problema. ¿Sí? Ahí está. Esto es, bueno, y a ver, ya que estamos, Soledad, seguilo explicando vos, me encantó el aporte. ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Qué dos cosas está haciendo acá el format? Está haciendo format... Toma 7 espacios en total, de los cuales 2 le asigna para el punto, digamos. Bien, entonces, ¿qué es lo que está metiendo ahí adentro del format sin que lo tenga que llamar yo? De lo que antes... Round. Exacto, bien, gente, bien, muy bueno. ¿Sí? O sea, está enmascarando el propio format una llamada round. ¿Se entiende, no? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Está bueno porque cuando nos da los valores los alinea los puntos, digamos, y también da un orden para mirar, también está bueno. Buenísimo, buenísimo. Entonces, ¿por qué esto me está marcando alguna error acá? Hay algo que está mal. Format, esto, coma, esto, coma. Oh, esto está bien. Y esto. Ah, me falta un paréntesis más. Ahí está. Bueno, entonces, ahí tengo mi versión, ¿sí? Utilizando format. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Entonces, lo de los 2 puntos es para hacerlo redondeado. O sea, el de 7.2 que habían explicado ahora. Ahí vamos a hacer una cosa. Print. La última línea la vamos a usar. Las últimas 2 líneas vamos a mostrar ese format. Reg1. Vamos a usar ese format que acabamos de ver ahí. Y ahí vamos a ver un poquito cómo funciona, Augusto. Ok. Si es que no metí la pata. ¿Por qué me pide que cargue las categorías? Ah, porque yo cambié acá esto. Lo voy a volver a cambiar para que genere las categorías aleatorias. Ya vuelvo con eso. Sí, miren esto. Estos últimos 2. No. Hay algo que no funcionó acá. Me parece, Felipe, que estás poniendo la conversión de strings que te quedó de la concatenación
Y como hay un modificador if, está esperando que sea un float y le estás pasando un string. Ah, hay que ver qué devuelve calcular monto, exactamente. Calcular No, monto. los strings que vos estás, ahí estás convirtiendo a string Sí, y eso te quedó en la concatenación. ahí está. Y no, pero eso solo debería tener el resto debería estar bien. Y en los otros, por lo menos, No hace al menos falta no es ponerlo. necesario, digamos, claro. Sí, no hace falta ponerlo, se pueden sacar. Sí, mi amor. Te dije, ¿qué? Dice. Hay un micrófono abierto ahí, porfis. Ahí está. Ay, me Bueno, igual me está faltando como no una. tuvo clase, Ahí se está. quedó durmiendo. Y calculo el monto Z. Bueno, a ver, vamos de vuelta. Ahí está. Miren, este último. Oh, ¿qué hice mal? Tuvo clase, se quedó durmiendo. Tranquilo, pero es como mal el día, que ahora por favor. Fíjate que no está cerrado ninguno con un paréntesis en vez de con una llave. No llego a ver bien, pero fíjate categorías y eso. Llave, 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 llave. Ah, mira, quítale el más. Porque está formateando la segunda cadena nada más. ¡Ay, qué pescado! Ahí está. Si me dijiste que lo generaba solo. Bueno, ahí está, mira, Augusto, que vos me preguntabas. Fíjate, acá tengo los 5 espacios del número de bicicleta, ¿sí? Y en esos 5 espacios estoy alineando el número a la derecha. ¿Se puede ver? Se puede ver que ahí hay 5 espacios y el número, que es el 999, se está alineando a la derecha. Acá tengo los 30 espacios para el nombre y está alineando a la izquierda. ¿Sí? ¿Se puede ver? De la misma manera acá tengo 20 para el nombre de la categoría y lo estoy alineando a la izquierda. De la misma manera acá tengo 5 y lo estoy alineando al centro. ¿Sí? De la misma manera para este lo estoy alineando al centro. ¿Sí? Y de la misma manera para este con la aplicación automática del round, como había comentado María Soledad. Pero entonces, tenemos ahí, ¿se puede ver la versión con format, más o menos, o no? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bien, ¿qué pasa con las F-strings? La F-string, en realidad, es lo mismo que el format, pero en lugar de tener que llamar a format y pasarle las cadenas por separado, directamente pongo el valor que va a ir a parar entre las llaves, anteponiéndole el pedacito de cadena que indica cómo lo quiero mostrar. A ver, ¿cómo sería esto? La verdad que no probé esto antes, pero lo vamos a intentar. ¿Por qué? Porque tengo coraje. ¿Cómo sería esto con un F-string? Será será más o menos igual, solamente que El teléfono me quiere ayudar. Primero que nada vamos a arrancar la cadena con una F. ¿Sí? Fíjense que al arrancar la cadena con una F, ya me agregó, las llaves son color naranja y no son parte de la cadena. ¿Se entiende? Y entonces yo lo que necesito ahora es pasar esto adentro de la cadena. ¿Sí? ¿Qué me está faltando acá? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Cómo le ponía el...? ¿Y al final? La verdad que no soy de usar esto de alinear. En general lo uso, pero sin la alineación y demás. Ah, debe ir al final. Esto era 2 puntos, a la derecha 5. ¿Sí? Entonces, adentro voy a estar pasándole cada uno de los valores. ¿Sí? Lo voy a pasar adentro. ¿No lo ve? Bueno, esto en realidad lo vamos a borrar de acá. ¿Sí? Y ¿qué me falta? Me falta el día del mes. Control C. Control V. Las horas
de cantidad de horas, control C. Ahí ya mejoro la cadena para que la veamos toda. Control B y el monto. Control C, control B. En ¿Sí? la categoría quedaron los 2 puntos. Te faltaron los 2 puntos. En la categoría me faltaron los 2 puntos. Le pifié los 2 puntos. Bien. Todo esto. Y bien, Jorge, con esto de usar los 2 puntos así, porque la verdad que no soy de Sí, usar el... van después de la variable, digamos. Después de la variable, buenísimo. Entonces, Profe, en la última de calcular monto está quedando algo mal, me parece. Claro, no, creo que lo está tomando como si fuera un string, no lo está Es tomando. porque es otra cadena, otra vez, me parece. porque me falta la letra F acá. Exacto. Por lo que estoy viendo, me está agregando la letra F. Entonces, fíjense cómo ahora, en lugar de tener que agregar el punto format al final, ¿sí? Y vamos a poner el enter acá. Y vamos a sacarlo. Acá. En lugar de poner el punto format al final, ¿sí? Fíjense cómo ahora es como que compongo una cadena con este mecanismo. Este mecanismo, gente, es un mecanismo, les diré, cuasi de la programación funcional. Esto es una inyección de valores. Si yo los muestro porque yo sé que en internet está por todos lados, hay profes que ya lo han dado, y yo se los muestro, pero de la forma en la que nosotros estamos programando, casi que les diría que no tendríamos que usar ninguno de los dos, deberíamos usar solo más. Pero de última, el uso de format está más asociado porque es la llamada de una función, pasa que el uso de format es la llamada de un método de un objeto. Pero este mecanismo está bastante lejos de lo que nosotros estamos programando. De todas maneras, es una herramienta de Python, y si ustedes la quieren usar, ¿sí? Yo no tengo inconveniente en que la usen. Simplemente, yo les debía que revisáramos esto, ¿sí? Y ahí nos queda la revisión hecha, ¿sí? Para ser fiel a lo que habíamos dicho, pero nada más. Entonces, si ejecutamos, quiero ejecutar con esa versión para estar tranquilo de que eso funciona y hace exactamente lo mismo que estábamos haciendo, ¿sí? Bueno, hay algo acá que nos está quedando mal con este 7.2f. A ver, vamos a ponerle 10.2f, a ver si es solamente una cuestión de tamaño. Sí, era una cuestión de tamaño, de cantidad de espacios. ¿Sí? Bien. A ver, profe, no entendí qué es la letra F. La letra F, en realidad, hasta como yo la leo, ahí el profe Jorge te dijo que funciona de esa manera. ¿Sí? Yo la leo diciendo que lo que sigue a la letra F es una expresión funcional. ¿Sí? No sé, Jorge, vos, o sea, si yo estoy mal, o yo siempre Para la mí, lo pueden ver como decir que esa cadena está por ser formateada, digamos, si quieren interpretarlo de alguna manera. Es como decirle format, es otra forma de decirle format. Claro, y te está indicando que va a operar de esta manera y no con la función format. Claro. Por resumirlo de alguna manera. Y lo que me gusta a mí, Jorge, no sé si te parece, es que por ahí, si bien este mecanismo está bastante lejos de la programación estructurada, queda bastante claro qué es lo que estoy haciendo, porque estoy poniendo ahí el nombre del campo que voy a terminar poniendo adentro de la cadena. Entonces, desde el punto de vista de lo que uno ve, queda bien claro qué es lo que con qué yo estoy armando la cadena. ¿Se entiende lo que quiero decir? Además, noten que acá no tienen que estar preocupándose por el orden o si les faltó uno o no, como pasa con el format. En el format, si han puesto 4 juegos de llaves, tienen que poner 4 argumentos en el mismo orden. Acá como que está claro que el número va primero, que el nombre va después del nombre locatario, etcétera, etcétera. Bueno, simplemente probamos el registro alquiler, ¿sí? El registro alquiler tiene los mismos elementos que hasta ahora hemos manejado, pero esto ya lo habíamos charlado, este calcular monto ya lo vemos un ratito, tenemos un write, hay un toString, ¿sí? Y hay un crear alquiler aleatorio que sobre esto ya hemos conversado juntos, ¿sí? Yo prefiero traerme el crear aleatorio para acá adentro y que el código del ciclo que genera valores aleatorios quede más cortito y solamente asociado a la parte repetitiva. Y la creación de uno aleatorio lo pongo acá. Y eso hace que yo pueda hacer una prueba completa del registro, incluso con, bueno, en realidad son las categorías, incluso con, ¿sí? Aquí los valores aleatorios.
Estoy salteándome la parte de categorías y el calcular precio a propósito. Ahora vamos a ver el programa principal. Hasta acá. Ya hemos trabajado los dos registros, ¿sí? Y hemos trabajado todas las particularidades asociadas a cada uno de los registros. Ahora vamos a empezar a trabajar con el programa. ¿Estamos de acuerdo hasta acá o alguna pregunta? Estamos de 10, profe. Estamos de acuerdo. Bueno, vamos entonces ahora con el programa principal. Esto lo voy a achicar un poco porque ya lo hemos visto. Vamos a seguirlo teniendo ahí a la mano por una cuestión de que vamos a seguir volviendo a ver algunas cosas de los módulos, pero vamos entonces con el programa principal. Por acá abajo tenemos el programa principal. Acá tenemos el menú de opciones. Ya les mostré yo por qué pongo las opciones en una tupla, porque ya les mostré en una clase anterior la función que muestra el menú y que hace la lectura de la opción. Todo eso ya lo hemos charlado, ¿sí? Y fíjense que lo que yo tengo acá es, por un lado, ¿sí? Arranco con opciones. La pongo en 0 la opción, también se podría poner en none, y pongo el vector de alquileres en none. Acuérdense que esto es un vector, acuérdense que yo lo pongo en none porque elijo usar el none para saber si ya lo cargué o no lo cargué todavía. Pueden usar el vector vacío y después preguntar por el len igual a 0, distinto de 0, eso ya lo hemos charlado, ¿sí? O sea que ustedes pueden cambiar esa solución para acercarla a lo que ustedes estén acostumbrados y no hay ningún problema con eso. ¿Sí? Entramos, mostramos el menú y pretendemos que el usuario cargue, ¿sí? La opción elegida entre las opciones del menú de opciones y arranca. La primera opción dice registro categoría, cargar categorías, ¿sí? Entonces, la primera opción, de acuerdo a lo que el enunciado me pedía, era que se carguen las categorías, ¿sí? Entonces, fíjense que el hecho de que se carguen las categorías, lo que hace es simplemente llamar a esta función que se llama cargar categorías, ¿sí? Y cargar categorías, como depende exclusivamente de la categoría, es esta función que yo les dije que estaba programada dentro del módulo de categorías. Ven que está acá dentro. ¿Ven? Registro categoría, ¿sí? Y acá dentro tengo la cargar categoría. ¿Qué habíamos dicho que la cargar categoría tenía que hacer? ¿Qué habíamos planteado que tenía que hacer? Tenía que, la cargar categoría era una función que elementalmente tenía que ir poniéndome, ¿sí? Déjenme que coordine mi mouse, ahí está. Tenía que ir poniéndome categoría 1, ¿sí? MTB, ingrese el precio, ¿sí? 2 puntos, ¿sí? Y ahí yo cargo el precio. Categoría 2, ¿sí? Paseo, ingrese el precio. Y ahí cargo el precio. Pero no puedo yo decirle al usuario que cargue el código y el nombre, porque el código y el nombre son fijos. Bueno, eso, ¿se entiende lo que debería ir pasando en la pantalla? ¿Se entiende lo que el usuario espera que pasa o lo que el programa, cómo el programa va a interactuar con el usuario? ¿Se entiende eso? Porque si no, es imposible que se entienda el código. ¿Sí o no? Claro, vamos Sí, a hacer cada uno y va pidiéndolo. Así se haré. Estamos cargando el precio fijo que va a tener la categoría, eso es lo que estamos haciendo. Exactamente. Claro. Vean cómo funciona eso de este lado. ¿Qué tengo? Fíjense que yo ya tengo los nombres de categorías, por ahí arriba, en el vector de nombres, están los nombres de las categorías. En la posición 0, en la posición 1, en la posición 2, y así sucesivamente. Entonces, Ay, no, te lo puedo creer.